¿Se me ve y se me escucha? Sí. Sí. Vale. Sí. Sí. Perfectamente. Bueno, directamente voy a ir al grano. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo perfectamente el inicio de la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como veis, es el que está proyectado aquí. Me llamo Alfonso González. Supongo que ya me conocéis, quizá del año pasado, en la sesión presencial que tuvimos, o quizá nos conocemos del mes de diciembre, que hicimos digamos, una previa para lo que era la búsqueda de información para vuestro trabajo, que tendrá una continuación cuando acabe eh, esta brevísima presentación. Yo querría hacer una previa, porque el doctor Fernando Morales ha hecho una presentación minuciosa de lo que es el mundo de las bases de datos que dan noticia de la existencia de revistas para conocer su impacto y su calidad. Eh, Valdría la pena mencionar que en el momento que nosotros concebimos esta sesión, en una sesión conjunta como es ahora, la concebíamos en un entorno completamente distinto, una realidad presencial en la que vosotros estaríais en el aula y nosotros podríamos interactuar de una manera distinta. En ese momento nos planteamos el hecho de trasladar, como dice el título de esta primera diapositiva que proyecto, de la investigación a la publicación, lo que queríamos era también acercar, a través de un caso real, el proceso, más que de la redacción, sí de la adaptación de un trabajo de investigación para poder ser publicado dentro de una revista especializada. Bien. Hoy lo que voy a presentaros no era la filosofía que nos movió en su momento. En su momento lo que queríamos, hubiese sido plantearos un ejercicio a partir del ejemplo que os voy a proyectar ahora. Bien, con lo cual las limitaciones que implica la virtualidad y digamos, esta comunicación online, pues no las vamos a poder superar, pero al menos creo que os vais a quedar con la idea de lo que queríamos hacer, que era trasladar una experiencia real a un proyecto que vosotros podríais desarrollar relacionado con vuestra tesis. Es decir, cómo podríais vosotros plantearos la estrategia de poder seleccionar una revista adecuada para publicar los resultados de un trabajo, ya sea en forma de ensayo, como ha explicado el doctor Morales antes, o en forma de un paper o de un artículo de investigación. Bien, voy a ir muy al grano porque tenemos muy poco tiempo y hay todavía mucha tarde por delante. Entonces, nosotros, los docentes, los investigadores, las personas que nos dedicamos al mundo de la docencia y de la investigación, solemos recibir en nuestros correos, pues, múltiples mensajes de revistas que nos llaman, como dice aquí, ¿no? Nos llaman para que publiquemos, ¿no? Y muchas veces tenemos la dificultad de poder discriminar, aunque la experiencia ya nos da un cierto grado, para poder decidir exactamente en qué ámbitos nos vamos a mover y a qué publicaciones nos vamos a dirigir. Pero hemos de tener en cuenta que en realidad el mundo de las revistas científicas, de las revistas académicas, es descomunal. Aquí os estoy dando el dato de las revistas que hoy en día existen y que son revistas de carácter académico, son revistas que están revisadas por pares, para que tengamos, no estamos hablando de las revistas que podemos, revistas de divulgación, sino revistas académicas, revistas científicas. Bien, delante de este universo tan descomunal, eh, sobre todo para estudiantes que estáis ahora acabando o elaborando vuestra tesis y a lo mejor tenéis la intención de publicar más adelante para hacer carrera académica, para hacer carrera investigadora o para tener el aliciente de dar a conocer vuestra investigación, tenemos dificultades de movernos en un universo tan amplio. Bien, el hecho de elegir una revista para publicar no deja de ser una decisión sumamente estratégica porque atañe a aspectos de carácter individual, como os decía, vuestra carrera profesional, vuestra carrera académica, o también tiene una repercusión en el ámbito colectivo, por ejemplo, si estáis en un grupo de investigación, o incluso a nivel institucional, porque muchas veces
se valora el estado de salud de una institución a través de cuál es el nivel de calidad o el nivel numérico cuantitativo de las publicaciones de los docentes que trabajan en una universidad o en un centro de investigación. Con lo cual, la repercusión que tiene el hecho de publicar va más allá de lo que a veces llegamos a sospechar. Bien. No quiero insistir en muchas de las cosas que ha estado explicando el doctor Morales. Yo quiero que entendáis que somos complementarios, y que yo lo que voy a centrarme es sobre todo en una casuística, en un caso real que hemos desarrollado un equipo de profesores, es decir, cómo nos planteamos el hecho de publicar una investigación. Bien, pero si nosotros tuviésemos que diseñar el retrato robot de cómo nos gustaría que fuese nuestra revista donde publicar, a partir de las cosas que ha dicho el doctor Morales, que me ha precedido en su exposición, estaríamos todos de acuerdo que en ese retrato robot lo que tendríamos en cuenta sería el factor de impacto, es decir, o el factor de impacto o el índice H, que son dos magnitudes para valorar esa repercusión que puede tener una revista en el mundo académico. Nos gustaría que fuese altamente prestigiosa, que fuese muy visible, es decir, que estuviese indexada en un abanico muy amplio de bases de datos de primer nivel, bases de datos o portales editoriales, que tuviese una frecuencia de publicación relativamente alta, que tuviese una difusión internacional, pero sobre todo que tuviese una adecuación temática. Fijaros que algunos de estos elementos son coincidentes. Es decir, si estamos hablando de una revista que tiene factor de impacto muy alto, pues va a ser una revista que sea muy visible, que va a ser una revista probablemente prestigiosa y de ámbito internacional. El hecho de la frecuencia va a ser un elemento que tendremos en cuenta después, y el tema de la adecuación temática es sobre el que yo voy a insistir a continuación. Bien, también hemos de tener en cuenta que si somos estudiantes que estamos acabando nuestra tesis doctoral, no será fácil que podamos llamar a la puerta de una revista que cumpla todos estos elementos. Bien, nosotros vamos a tener que quizá comenzar por un eslabón algo más bajo. Bien. Entonces vamos a hablar de cómo intentar encontrar estas revistas adecuadas temáticamente. Hay cosas que ya ha enunciado el ponente anterior, y yo voy a insistir, simplemente voy a mencionar, ya he hablado de esa vía, que sería ir a esos rankings internacionales y buscar pues en grandes clasificaciones temáticas donde hay revistas de comunicación, donde hay revistas que estén vinculadas al ámbito de la publicidad o de las relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y aquí voy a repetir cosas que ya acabáis de oír y no voy a entrar en ello. Pero yo lo voy a plantear desde otro punto de vista. Yo voy a plantear el punto de vista de la búsqueda exacta de cuál sería el perfil temático, pero de una forma mucho más ajustada. Y me voy a centrar en dos fuentes que seguro que conocéis y que habréis consultado. Por un lado está Scopus y por otro Dialnet. No las escojo porque sean enormemente importantes, que lo son, ni tampoco por su calidad, sino sobre todo por las herramientas asociadas que tienen para poder valorar ciertos elementos de la calidad de las publicaciones. Por ejemplo, voy a proyectaros una pantalla de Dialnet, de la búsqueda de artículos de Dialnet, y si os fijáis, en la parte de abajo, lo estoy resaltando, en la parte de abajo nos permite discriminar a revistas por la clasificación que ha mencionado también el doctor Morales antes, que es CARUS, ¿no? Elaborada por la Generalitat, por la Agencia de Calidad de la Generalitat. Establece pues una gradación de revistas en 4 niveles: máxima calidad A, mínima calidad D. Aquí podríamos hacer una búsqueda temática y ver revistas que publican sobre nuestros temas y poder discriminar su calidad. Quizá la herramienta más valiosa no sea Dialnet para este cometido, sino que va a ser Scopus. Bien, yo ahora os voy a plantear un caso real. Os voy a plantear un caso de una investigación que estamos llevando a cabo un equipo de compañeros, un equipo de profesores. Entre ellos está David Roca, está Patricia Lázaro. Bien, el título de este artículo, de esta investigación que está en proceso, sería este sería el título, muy sintético. Es decir, nosotros lo que queremos es valorar, medir la mención que tiene el nombre de una marca y cómo influye sus mensajes de contrapublicidad en el consumo de alcohol. Bien, esta sería una síntesis brevísima que queda reflejada en el título de este artículo. Bien, si yo voy a plantearme una búsqueda en un portal como Scopus, lo que debería sería seleccionar una serie de términos nucleares, en este caso publicidad, que estaría relacionada con el nombre de la marca y también con el hecho del mensaje contrapublicitario.
Lógicamente tendría que relacionar el alcohol y, por último, un elemento que no queda mencionado explícitamente en el título, pero que supongo que comprendéis y sospecháis, que es el hecho de la salud. Bien, estos tres elementos, estos tres términos o estos tres conceptos se tendrían que vincular todos ellos a través de un operador de intersección. Son aspectos que estoy recordando de todo lo que sería la búsqueda bibliográfica en bases de datos. Bien, imaginad entonces que yo lo que voy a hacer va a ser entrar en Scopus, voy a escoger estos tres conceptos, los voy a traducir a la terminología que utiliza este portal editorial, que en definitiva son las palabras clave que utilizan los autores. Bien, y estamos aquí. Bien, yo he hecho una búsqueda por palabra clave, ¿lo veis? He hecho búsquedas por palabra clave, las he relacionado a través del operador de intersección y, como veis, los términos que he escogido son términos completamente validados por la terminología que utilizan los autores, son palabras clave muy usuales, ¿bien? Porque lo que me interesa, Lo que me interesa es encontrar revistas que publiquen contribuciones en las que se relacionen, es decir, que en esos artículos se trabaje el ámbito de la publicidad, el ámbito del alcohol y el ámbito de la salud. Es decir, yo no estoy tirando la red a un portal editorial tan descomunal como es Scopus para encontrar artículos que lo que hagan es relacionar estos tres conceptos. Bien, una vez he hecho esta búsqueda, he obtenido un resultado y lo que me va a interesar, es decir, pensar que lo que estoy haciendo es esto lo hemos hecho, esto lo hicimos, bueno, me encargué yo de hacer esta búsqueda porque lo que queríamos era encontrar artículos, pero sobre todo el primer paso era encontrar las revistas que publicasen artículos que combinasen estos tres conceptos: salud, alcohol y publicidad. Bien, una vez se obtuvieron los resultados, yo lo que hice fue discriminar por área temática aquellas en las que me gustaría encontrar revistas que tuviesen afinidad al ámbito de investigación en el que yo me estaba moviendo o que nuestro equipo de investigación se estaba moviendo. Como habéis visto, a partir de estas palabras que hemos escogido, hay un ámbito en el que se va a mencionar, lógicamente, el aspecto publicitario, pero no hay que descuidar el aspecto de la salud. Con lo cual, no queríamos encontrar una revista únicamente del ámbito de la comunicación, no hubiésemos tenido dificultad en encontrar revistas sin tener que acudir a este procedimiento, sino que queríamos ver revistas que realmente tratasen también la publicidad, pero desde el ámbito también de la comunicación y de la salud. Con lo cual, yo tuve que hacer digamos, una delimitación por grandes áreas temáticas y también escogí formalmente un tipo de documento, es decir, artículos de investigación. A partir de esta discriminación, el ámbito de la salud, por un lado, es decir, el aspecto médico y del aspecto de artículos de investigación, nos quedamos con 55 documentos y, como sabéis, en Scopus tenemos la posibilidad de analizar los resultados. Estoy haciendo recordatorio para aquellos que ya habéis pasado por mis sesiones, pues estoy haciendo un recordatorio, y quienes no habéis pasado, pues os invito a quedaros después para que os enseñe cómo utilizar adecuadamente Scopus. Pues Scopus lo que nos permite es, cuando tenemos un conjunto de resultados, lo que vamos a poder es organizarlos y analizarlos desde una perspectiva bibliométrica. Es decir, vamos a poder cuantificar esos resultados y vamos a obtener indicadores de cuáles son los autores líderes en un ámbito determinado, cuáles las revistas, perdón, los artículos que mayor impacto hayan tenido en una disciplina determinada. Y sobre todo, que es lo que me interesaba en este caso, era señalar cuantitativamente cuáles eran las revistas que con mayor frecuencia publicaban artículos en los que se combinasen estos tres conceptos. Repito, alcohol, salud y publicidad. Y como veis, de estos me quedé con estos 5, en los que había una diferencia significativa, pero bueno, sobre 55 documentos que tratasen, que relacionasen estos tres conceptos desde la perspectiva médica, comunicativa y también vinculado a la forma del documento, que tenía que ser un artículo de investigación, pues nos quedamos con estas 5 revistas. A partir de ahí, ¿qué criterios podríamos utilizar para poder seleccionar cuál sería o cuáles serían las revistas idóneas? Bueno, muchos de estos aspectos se han ido mencionando antes, ¿no? El prestigio editorial, el impacto, lógicamente, la visibilidad, la difusión, la periodicidad, la cobertura temática, el perfil de las contribuciones. Bien, todo esto ya lo hemos visto mencionándolo a través de
de lo que ha estado explicando el doctor Morales. No deberíamos descuidar tampoco lo que sea la extensión. Bien, y un detalle que no se ha mencionado antes, pero que también vale la pena de resaltar, que es los costes económicos que puede tener el hecho de publicar, porque hay revistas, y es una tendencia que cada vez se va a ir imponiendo, sobre todo en revistas en acceso abierto, los costes económicos. Por el hecho de publicar, vamos a tener que contribuir al mantenimiento de la revista pagando por el hecho de publicar. Bien. Evidentemente, como nos estamos moviendo en Scopus, muchas de estas características se dan por hecho. Es decir, en Scopus están revistas cuyas editoriales son de prestigio, que lógicamente tienen impacto, aunque ese impacto puede variar, lógicamente tienen alta visibilidad, su difusión internacional. Bien, el resto de características son las que yo quise analizar para poder discriminar adecuadamente cuál podría ser la mejor revista en la que publicar nuestro trabajo. Entonces, lo que me dediqué fue simplemente a rellenar esta tabla a partir de medir el impacto real de cada una de estas revistas, es decir, acudía a Estimado, que ya os ha comentado el doctor Morales, o acudir a Journal Citation Report, conocer la periodicidad, esto nos lo va a dar la propia revista, y conocer la cobertura temática. A partir de estas tres variables, como veis, había revistas que estaban en Q1, había una revista que estaba en Q3, hay una revista que ya desapareció, hay revistas que se publican con una periodicidad altísima, fijaros, Journal of Health Communication se publica mensualmente, había otras que se publicaban 4 veces al año, una que se publica de forma bimensual prácticamente. Pero si nos ateníamos al aspecto de la cobertura temática, realmente el hecho en el que se vinculasen el ámbito de la salud y de la comunicación, como veis, sus títulos son muy elocuentes, solo había 2. Entonces, la discusión se redujo a escoger en cuál de estas 2 revistas íbamos o estamos arriesgándonos a poder publicar nuestra investigación. Ambas revistas pertenecen a un mismo sello editorial, que es Taylor & Francis, como veis. Lógicamente hemos leído en profundidad todas las exigencias en las instrucciones para los autores, y a partir de una serie de criterios en los que hemos tenido en cuenta también la extensión, el perfil, cuando hemos afinado un poquito más en el perfil temático, las exigencias, cuanto todo lo que son aspectos formales, pues nos hemos inclinado por Health Communication, que no es una revista que publique con la misma periodicidad, pero ya digo que una serie de otros criterios, como pueden ser aspectos formales y de extensión, nos han inclinado a escoger esta revista que hemos seleccionado. Bien, a partir de aquí, como también ya ha presentado el doctor Morales antes, lo que convenía y lo que hemos realizado ha sido un análisis más detallado de las características que suelen tener los artículos que se publican en esta revista. Y la primera cuestión que se hace o que hemos hecho ha sido coger las instrucciones que se detallan para los autores y ver cuáles son las formalizaciones, cuáles son los aspectos formales o de estructura que recomiendan y que no se alejan para nada a lo que sería un artículo convencional de cualquier revista académica que esté, digamos, en los niveles de calidad que os he reseñado, ¿no? O sea, pues tiene que haber un título para una página, tiene que haber una página dedicada al título, tiene que haber un resumen, se le tiene que asignar un número de palabras clave, tiene que estar el cuerpo del texto, una introducción, materiales y métodos, etcétera, etcétera. Bien, a partir de ahí, a partir de este retrato robot que nosotros podíamos tener de la estructura que tenía el artículo, lo que hemos hecho ha sido hacer una búsqueda mucho más, digamos, más ajustada al perfil concreto de la investigación que estamos llevando a cabo. Es decir, nosotros estamos llevando a cabo una investigación que es experimental. Como veis, el término experimento es un elemento que hemos añadido en esta ecuación, pero estamos también relacionando el aspecto no solo de publicidad, sino que nos interesa también si hay trabajos en los que el peso de las marcas tienen cierto relieve en el artículo seleccionado. Nos interesa también que se hable de consumo de alcohol y sobre todo centrado en un público específico, que sería la gente joven, ¿no? Los jóvenes o los adolescentes. A partir de aquí, nuevamente, se escogieron cuáles podían ser los términos, o sea, he abreviado un poquito las estrategias
que se han llevado a cabo, pero sí que es una combinatoria de estas 4 variables: publicidad o marca, consumo de alcohol, gente joven y, por último, experimentalidad. Y a partir de esta búsqueda, a partir del cumplimiento de estas 4 variables, se han seleccionado 4 artículos. Se ha hecho una muestra de 4 artículos. Si os fijáis en los títulos, pues digamos que temáticamente se ajustan a lo que sería el perfil de nuestro futuro artículo, y a partir de aquí lo que se ha hecho ha sido un trabajo de análisis, un análisis de esta muestra. Voy a salir de aquí y voy a ir a la primera parte del análisis, que la tenéis aquí. Luego ya os compartiré, os pasaremos este material. Yo a lo que me he dedicado, porque esta ha sido una labor que se me encomendó a mí, lo que he hecho ha sido lo que yo defino como una deconstrucción de los 4 artículos, y los he deconstruido a partir de una estructura. Vuelvo al material, perdonadme. A partir de una estructura que se ha podido ir esbozando. Bien, esta estructura la tenéis aquí, es decir, todos estos artículos pues comparten unos elementos estructurales, tienen una introducción, tienen una revisión de la literatura, pueden profundizan todos en lo que sería el marco teórico, a partir de los cuales esbozar y plantear unas preguntas de investigación, unos objetivos y unas hipótesis. Definen y explican detalladamente una metodología, unos resultados, una discusión y unas conclusiones. A partir de aquí, vuelvo a esa deconstrucción. A partir de aquí yo lo que he hecho ha sido coger esos 4 artículos y deconstruirlos, es decir, me he dedicado a incluir en esta tabla gigantesca, es una tabla que ocupa alrededor de 60 páginas, pues seleccionar la parte introductoria de cada uno de los artículos. Paso muy rápidamente. El artículo 2, su introducción; el artículo 3, su introducción; el artículo 4, una parte dedicada a lo que sería la revisión de la literatura, también el marco teórico, ¿bien?, y el estado de la cuestión. Y lo hemos hecho de estos 4 artículos. Tenéis aquí más adelante, ahora llegaremos a la parte de la metodología. Como veis, es mucho más extensa esta parte. La metodología. Disculpadme, que si voy muy rápido, pero es que no quiero alargarme demasiado. La parte, vendrá a continuación la parte de resultados, correcto. Y por último, la parte de discusión, de la que yo separé una parte dedicada a todo lo que sería el planteamiento de futuras líneas de investigación y también a la presentación, el esbozo de algunas limitaciones que podría haber tenido la investigación. Bien, a partir de esta estructura, lo que desarrollé a continuación fue un análisis más profundo, y a través del cual estructurar cada una de estas partes, hacer un análisis cuantitativo de la extensión que podía tener, sobre todo porque, como os ha explicado el doctor Morales, lo que nosotros estamos pretendiendo es, entre comillas, ajustarnos al perfil de los artículos que publican sobre esta misma temática y cumplir, digamos, una serie de requerimientos que no están escritos en ningún lugar, pero que esta muestra de artículos comparten. Es decir, hemos visto que la extensión media de una introducción pues es 500 palabras. La parte que más extensión tiene de los artículos que hemos revisado, como podéis ver, es la revisión bibliográfica. En segundo lugar, la descripción de la metodología. Si luego nos fijamos en cuál es el peso que tienen las referencias, pues también os dais cuenta que el peso fundamental de las referencias bibliográficas se concentra en la revisión bibliográfica, que en la introducción también se mencionan. Donde prácticamente no se mencionan, lógicamente, es en la exposición de resultados. Vuelven a aparecer, pero no con el mismo peso en la parte de la discusión, y son testimoniales en las conclusiones. Y como veis, en la parte de contenido también os he ido detallando cuáles son los elementos, los aspectos, digamos,
exactamente de contenido que deben aparecer en cada una de estas secciones para reordenar exactamente cuál es la información que tenemos que proporcionar para realmente ajustarnos a cuál es la temática o la forma o el libro de estilo de esa revista. Bien. Por último, ya digo, este material lo tenéis, lo podréis consultar. Más que nada no quiero insistir en cuestiones que podéis vosotros por vosotros mismos podéis leer. Por último, yo querría insistir en aspectos de lengua y estilo. Tened en cuenta que nosotros estamos pensando en una revista que publica en inglés. Evidentemente, no somos angloparlantes y evidentemente vamos a pasar nuestro artículo por la revisión de un profesional. Bien, pero indudablemente de forma digamos, global, cuando nosotros nos planteamos escribir un artículo, no hemos de descuidar nunca aspectos que tienen que ver con el uso de la lengua, y por eso me estoy refiriendo a todo lo que sería un registro apropiado. Deberíamos tener en cuenta también una terminología adecuada. Hemos de evitar redundancias. El doctor Morales os ha comentado que muchas veces hay revistas que plantean una extensión sorprendentemente limitada para un artículo de investigación. Eso quiere decir que nosotros hemos de ser muy concisos a la hora de escribir, seleccionar muy bien aquella información que consideramos que es nuclear y, lógicamente, a la hora de redactar, no vamos a caer en la literatura, sino que vamos a ir simplemente al grano. Vamos a evitar esas redundancias, vamos a ser muy cuidadosos a la hora de puntuar, a la hora de construir oraciones que no sean agramaticales, sino que vamos a construir oraciones lo más sencillas posibles, pero que respeten absolutamente todos los requerimientos gramaticales. Y sobre todo vamos a fijarnos en lo que denominaríamos la fraseología. ¿Qué quiere decir fraseología? Quiere decir, en el ámbito de la redacción de un artículo de investigación, también es muy importante el hecho de utilizar frases que ya están codificadas a la hora de presentar introducción, a la hora de presentar una revisión de la literatura, los métodos que se han empleado, los resultados. Y en esa fase de análisis a la que yo estaba haciendo referencia antes, también hemos desarrollado, también he llevado a cabo un análisis de esa fraseología, y aquí estoy relacionando cada una de las secciones que formarían parte de la estructura canónica de esta revista, de Health Communication. En la segunda columna veis cuáles son los contenidos y los objetivos que se quieren conseguir en cada una de esas secciones, y cuál es esa fraseología que yo he ido detectando en el análisis de esos 4 artículos que formaban la muestra que he seleccionado. Si recordáis, cuando os he proyectado, permitidme que he vuelto aquí a esta deconstrucción. Si veis, he destacado en amarillo y he destacado en gris estas fraseologías. Por un lado, tenéis en amarillo, o tenéis en gris lo que son las referencias bibliográficas. Estamos en la introducción y estamos detectando referencias bibliográficas, o estamos detectando también ese aspecto de fraseología. Bien, bueno, pues ese análisis minucioso lo he trasladado a esta otra tabla, en la que, como veis, me da una serie de pistas de cómo construir. Si yo quiero desarrollar desde el punto de vista fraseológico la introducción, o la revisión de la literatura, o los aspectos relacionados con la metodología o los resultados o la discusión y las limitaciones, aquí tengo toda una serie de, digamos, de muletillas, de ayudas fraseológicas que me van a permitir asemejarme lo máximo a cómo publica esa revista los artículos que tienen que ver con una temática afín a la investigación que yo estoy llevando a cabo. Bien, insisto en que me disculpéis si voy muy acelerado, pero creo que son cuestiones bastante obvias, y si tenéis alguna duda me la planteáis. Yo querría añadir un último detalle, y es, como habéis visto, el trabajo de investigación que estamos desarrollando es un trabajo empírico, es una investigación, es un experimento, y cada vez más las revistas, cuando entramos en la descripción de cuáles son los requerimientos que proponen para que publiquemos, una de las cuestiones que también exigen, solicitan, y cada vez es más usual, es el hecho de hacer público los datos en bruto de la investigación. En este caso, como veis, en las instrucciones de Health Communication hay un apartado para
la ubicación de estos datos que han servido para desarrollar, para llevar a cabo toda nuestra investigación. Bien, nosotros ya lo hemos hecho, en previsión de lo que nos puede llegar a solicitar esta revista o cualquier otra revista en la que hipotéticamente publicásemos nuestros resultados y nuestra investigación, ya lo habríamos hecho, y uno de los repositorios, lo digo para que tengáis en cuenta que si nos movemos en el entorno de la autónoma, pues uno de los entornos en los que podemos depositar los datos en bruto de una investigación es al depósito digital de documentos que tiene la autónoma. Bien, y aquí, como veis, en la sección de este depósito digital hay una sección dedicada a lo que son trabajos de investigación y hay una sección específica, como veis, que de momento solo tiene 38 archivos de datasets. Bien, pues uno de estos datasets es el que tiene que ver con la investigación que estamos desarrollando. Ya tenemos los datos en bruto, ya los podemos ofrecer, porque es uno de los requerimientos que nos van a exigir cualquier revista que tenga cierto nivel de calidad y de impacto, nos lo va a exigir. Y como veis, desde hace bien poquito, aquí ya tenemos también un indicador de cuál es la recepción o el uso que tiene esos datos en bruto que nosotros hemos utilizado para nuestra investigación. Deposit Digital ofrece la posibilidad de conocer los datos estadísticos cuanto al uso, la consulta o la descarga de cualquier material que esté en este Deposit Digital. Bien. Bueno, no sé si tenéis dudas sobre lo que os he planteado. Tened en cuenta que la filosofía de la sesión, cuando la planteamos, que era para tenerla, para compartirla en un entorno presencial, pues la filosofía era el hecho de plantearos un ejemplo, que es el ejemplo de este artículo que estamos nosotros intentando acabar y publicar, y cómo os hubiésemos planteado el hecho de, a partir del perfil de vuestra investigación, a través del perfil de vuestra tesis doctoral, el hecho de trasladar vuestra tesis doctoral a un perfil de revista siguiendo este mismo itinerario y también un análisis de artículos afines para poder, digamos, establecer un retrato robot, unas características, una estructura y una fraseología que os ayudase a darle forma a vuestro artículo o a vuestro producto que finalmente publicaríais. Bien, pues hasta aquí esta exposición acelerada. Espero que me hayáis seguido, espero que no haya habido muchas dudas, y si tenéis alguna, pues planteádmela a continuación. Voy a dejar de compartir el material. Ya me veis otra vez, ¿verdad? ¿Tenéis alguna duda sobre lo que os he estado planteando? ¿Hay alguna cuestión que queráis aclarar? Doctor Alfonso, solo para saber si lo comprendí bien. Entonces, Sí, algunas de las revistas exigen que estén subidos en depósitos los datos finales de las investigaciones. O sea, eso correcto. también cuenta como dentro de todo el proceso de evaluación y ayuda a darle como más rigor a la presentación del artículo. Bueno, no entra dentro de lo que serían los criterios con los que se va a valorar la calidad de la contribución. Digamos que es una política de transparencia en cuanto a lo que es la deontología investigadora. Es el hecho de compartir aquellos datos que se han utilizado para una investigación para cualquier otro investigador pueda verificar o pueda validar aquello que tú estás diciendo. Bien, y digamos que es una tendencia cada vez más en boga dentro de las revistas científicas. No es, insisto, un elemento para valorar la calidad de una publicación, pero sí que es un requisito para poder publicar un artículo en las revistas que están exigiendo esta publicación en abierto de los datos en bruto. ¿Me he explicado? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues si os parece bien,
Yo ahora voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación. Si os parece, hacemos